Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer los primeros 5 versículos. Por favor, me acompaña en su Biblia. Si los ve diferentes es porque estoy desde la Reina Valera contemporánea, que trae palabras más a como hablamos en el español latinoamericano hoy en día. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Muy bien, dejemos hasta allí en esta noche y terminamos la sección hasta el versículo 12 la siguiente semana, si el Señor lo permite. Yo titularía esta sección no como lo está en la Reina Valera, porque abarca ya el tema del hombre de pecado, sino que la titularía La actitud frente a la venida del Señor o frente a nuestro encuentro final con Él. Actitud frente a la segunda venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Hay una palabra que se ha vuelto muy de moda y mucha gente la menciona en el mundo cristiano, que es la palabra escatología. Así como hay neumatología, que estudia el Espíritu Santo por la palabra en griego neuma, que significa espíritu, así como hay cristología, que estudia a Cristo y lo que la Biblia enseña sobre Cristo, teología en general, que estudia a Dios y cómo se presenta en la palabra de Dios. Así hay el estudio de la escatología, que viene de la palabra escatón, que significa fin o final, y es el estudio del final de los tiempos. Y como lo vemos acá con Pablo en este texto y con el resto del Nuevo Testamento, hay un concepto en la Biblia escatológico que a veces no está tan de acuerdo a como lo vemos hoy en día, ni como lo usamos hoy en día, ni como se usan las iglesias hoy en día. El fin de los tiempos lo veremos este domingo. Los invito a que estemos en la serie del libro de Hebreos que comenzamos este domingo, sobre el hecho de que Jesús permanece para siempre. El libro de Hebreos empieza diciendo en los postreros días o en los días finales, y no está hablando de cuando Cristo venga por segunda vez, sino cuando Cristo vino por primera vez. Entonces el fin, de acuerdo a la Biblia, en el concepto de los evangelios, interpretando el Antiguo Testamento y como lo explica el Nuevo Testamento, los últimos tiempos, los días finales, los postreros días, de acuerdo a la versión bíblica que usted lea, comenzaron con la primera venida de Cristo y terminan con la segunda venida de Cristo. De nuevo lo vuelvo a decir,
para tenerlo claro, porque la mayoría piensa que solo con la segunda venida de Cristo es que se dan los días finales o la escatología y estudian el fin del mundo o el fin del tiempo o el fin de esta era o el fin de este sistema de cosas con la segunda venida de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, explicando lo que los evangelios muestran, interpretando el Antiguo Testamento, el final de los tiempos comenzó con la primera venida y termina con la segunda venida. Y decía algún autor, y lo he comentado cuando he predicado o reflexionado sobre alguna de las cartas del Nuevo Testamento que se han estudiado los miércoles, que todas las cartas del Nuevo Testamento tienen una expresión escatológica, y el problema que está lidiando el apóstol o el autor con esa iglesia es un problema escatológico. Creo que cuando vieron Gálatas, ya pasaron por Gálatas, ¿cierto? ¿No? Ya pasamos por allí en este año. Se dieron cuenta que el problema escatológico de ellos era que todavía pensaba que estábamos no en el final de los tiempos, sino antes del final de los tiempos, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento, y se estaban regresando a la circuncisión y a las cosas que ya no se deben vivir en este tiempo final en que vivimos conforme la fe en Cristo. Pero acá en Tesalónica, como lo vieron en la primera carta, especialmente en el capítulo 4, el problema era que ellos pensaban que ya se estaban acabando el final de los tiempos y que ya estaba el final del final y que ya Cristo regresaba rápidamente. En la primera carta pensaron que era que se estaba demorando y la gente se estaba muriendo, gente cristiana, y Cristo no había venido por ellos. Por eso es que el autor, Pablo, no solamente habla de la segunda venida de Cristo, sino nuestro encuentro con Él, porque ellos estaban viendo que la gente se estaba muriendo y Cristo no estaba regresando resucitado. ¿Cómo así? Ellos pensaban que iba a pasar tan pronto ellos creyeran, al poco tiempo iba a venir Cristo, porque recuerden, el concepto bíblico es que los tiempos finales comenzaron con la primera venida de Cristo. Entonces ellos no pensaban que se iba a prolongar 2000 años más como llevamos nosotros ahora. Entonces su problema era ese, y por eso en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses el apóstol se enfoca en consolarlos para que no se sientan desubicados, y les explica que la gente que murió en Cristo está con Él en el estado intermedio, en el cielo, en alma, pero que cuando Cristo regrese al final de los últimos tiempos, en su segunda venida, vendrán con Él, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero antes que nosotros nos encontremos con Cristo. Primero ellos resucitan y luego, eso es muy pegadito o simultáneo, luego nosotros, si estamos vivos, cuando Cristo venga somos transformados y juntos recibimos al Señor en el aire. Y hablé en ese momento del arrebatamiento, tema de discordancia o de polémica entre las iglesias, porque el arrebatamiento algunos lo pintan antes de 7 años de gran tribulación, otros después, otros a la mitad, otros dicen que no, que ese arrebatamiento es que Cristo, somos arrebatados pero al aire para recibir a Cristo y de una vez bajamos con Él, y no hay ningunos 7 años, sino que de una vez comienza el reino de Cristo. Son cosas de la escatología que no se ponen de acuerdo todas las iglesias. Entonces, ese momento me dediqué a eso, incluso que me pasé el tiempo por dedicarme a eso, porque eran muchos versículos. Ahora me tocaba la semana entrante los siguientes versículos por cuestiones de fuerza mayor, me toca los dos, y no quise unir los dos textos, sino quise dejarlo de todas formas, estos versículos ahora y los otros la entrante, para adentrarnos un poquito la semana entrante en el hombre de pecado, que apenas lo vamos a mencionar hoy. Hoy lo que quiero es que veamos la actitud. En la primera carta ellos estaban sorprendidos porque Cristo no había venido y asustados porque la gente se estaba muriendo y Cristo no había regresado. En esta segunda carta los tienen asustados porque ya Cristo va a venir, no porque la gente se está muriendo, sino porque ya Cristo va a venir, y están tan impactados, lo verán ustedes en el capítulo 3, que hay gente que bajo esa perspectiva escatológica dejó de trabajar y dejó de sostenerse a sí mismos. Ya eso es un problema, y obviamente si tienen responsabilidades familiares, dejan de sostener su familia, entonces ya eso es un problema para más gente. Cuando vimos mayordomía o administración bíblica, vimos que el que no administra bien su vida y no produce, alguien tiene que producir para él. Si no se sostiene, alguien lo tiene que sostener. El gobierno, la mamá, el papá, la mujer, el vecino, la abuela,
asociación de beneficencia, la gente que le da con caridad en la calle, pero para que no se muera alguien lo tiene que sostener. Entonces, si yo no me sostengo, alguien me sostiene. ¿Y por qué algunos no se estaban sosteniendo? Lo veremos en el capítulo 3, porque creían que ya Cristo regresaba y botaban sus responsabilidades. Entonces el apóstol acá le dice, bueno, dejen el impacto emocional. ¿Cuál es la actitud? No se muevan, dice el versículo 2 en la Reina Valera contemporánea, en cuanto a la segunda venida de Cristo y nuestro encuentro final con Él. Les rogamos, Pablo ruega, que no, verso 2, cambien fácilmente de manera de pensar. La Reina Valera del 60 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, no cambien de actitud. Modo de pensar aparece aquí, también aparece en Filipenses capítulo 2 hablando del pensar, sentir o el modo de pensar de Cristo, que era servirnos hasta la muerte. Y aquí es, no cambien de ese modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El que enseñó Cristo y enseñaron los apóstoles. Entonces no se adentra mucho en teoría, sino en actitudes. Dos cosas dice, en la versión contemporánea hay un punto seguido y dice en el capítulo 2, versículo 2, no se dejen asustar por nadie. Y en el capítulo 3 dicen, de ninguna manera se dejen engañar. Esas dos cosas son importantes y la última la veremos como conclusión. Versículo 2, no se dejen asustar, que Cristo ya va a venir, no se dejen asustar y no se dejen engañar. Versículo 3. Hay religiones y hay iglesias y hay movimientos espirituales que viven de asustar a las personas. Es cierto, vamos a caer en condenación eterna si no creemos en Cristo. Es cierto, si no nos arrepentimos de pecados vamos para el infierno. Es cierto, Cristo va a volver, pero hay gente que mantiene asustando a las personas que supuestamente ya creyeron en Cristo, más en una iglesia, cuando esas personas que ya creyeron en Cristo se supone que tienen que estar alegres, porque como lo dice el versículo primero, si Cristo viene nos vamos a encontrar con Él. ¿Quién es el que tiene miedo de que Cristo venga? Como el mal alumno, cuando el profesor llega, si está fuera de su puesto, no haciendo la tarea y por allá pegándole al otro compañerito, pues le da miedo que el profesor llegue. Pero si nosotros estamos contentos de que Él llegue, de que Él regrese por nosotros, que todo esto cambie, que nos dé ya la recompensa eterna de estar con Él y que dejemos de estar sufriendo en esta vida las consecuencias del pecado de Adán y Eva y que ahora estemos como Él, con cuerpos gloriosos, pues bendito sea el Señor. Como dice la Biblia, ven Señor Jesús al final de la Biblia. Así dice el Espíritu Santo, así dice la iglesia. Estamos esperando que Él vuelva y estamos anhelando encontrarnos definitivamente con Él. Entonces, ¿cuál es el susto? Pues la gente asusta en las iglesias a las personas con el hecho de que supuestamente ya saben que está cerquita. Como el Señor Jesús dijo, recuerden en Mateo que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces algunos sinvergüenzas han dicho, bueno, el día y la hora no, pero de pronto el año o el siglo ya lo podemos calcular. ¿Qué forma de manipular los textos bíblicos? Cuando Cristo dice eso, no está diciendo de que no calculemos el día y la hora, pero que sí calculemos el mes o el año, sino que está diciendo es que nadie sabe cuándo. Nadie. Y nadie es nadie. Entonces cuando las personas apelan a fechas, incluso temporadas, yo tengo también mis teorías, pero no son más que especulaciones personales, imaginaciones mías, pero no pueden ser, si no están totalmente sustentadas por la Biblia, confesadas como hechos verídicos. Por ahí salió un pastor muy querido en el mundo hispano y lo criticaron mucho. Para mí predica sana doctrina en lo básico, pero llena su iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, no diciéndole profecías a la gente, no hablándoles de plata a la gente, pero sí la llena diciéndoles todo sobre el fin de los tiempos, que si va a ser Rusia contra Irán, que si va a ser este contra aquel, que quién es Gog, que quién es Magog, interpretando textos simbólicos del Apocalipsis, que tienen mucho debate y muchas formas de interpretarse entre cristianos verdaderos, y así se llena porque a la gente le encanta. La gente, las personas, digo la gente, yo también, somos más que curiosos, chismosos. Y mucha gente llena las iglesias no porque quiera convertirse a Cristo y esperar que regrese para encontrarse con Él, sino que quiere saber cuándo es que va a venir. Y algunos ni siquiera se quieren convertir a Cristo ni arrepentirse de pecados, sino ¿cuándo va a ser?
Dígame, y les encanta eso. Entonces sí, ahora sí se acabó el mundo, ahora que Irán quiera responderle los ataques a Israel, o ahora que Israel está en guerra con Palestina, o ahora que Rusia está en guerra con Ucrania. ¿Qué texto bíblico, qué nombre simbólico en la Biblia relaciona a Rusia? Como si la Biblia fuera una bola de cristal, y por la misma razón que consultan a la bruja, a la pitonisa, por curiosidad en su vida, y no porque se están convirtiendo ni a la bruja ni a la brujería, entre comillas, aunque lo están practicando, ni mucho menos a Dios, que dicen que lo hacen para que Dios les muestre, sino por sencillamente saber lo que no estableció Dios que supiéramos. Porque si lo supiéramos, ¿qué problema tendríamos? Nos morimos del susto, 1, individualmente, y matamos a la gente del susto, 2. Entonces no nos dejemos asustar. De hecho, en Mateo, cuando usted vuelve y lee, ya lo hemos hecho, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, usted se encuentra que cuando Cristo habla primeramente de la venida en juicio de Dios sobre el pueblo, sobre la generación que rechazó a Cristo, y que eso se dio en el año 70, cuando el general Tito, después emperador de Roma, arrasó con todos los judíos y hubo una gran mortandad, y Cristo dio recomendaciones sobre eso, pero en unos textos de esos más entremezclados, en otros más diferenciados, Cristo también habla de su segunda venida al final de los tiempos. Es un lenguaje difícil porque es apocalíptico, pero lo que más dice, cuando sobre todo usted lo lee en Mateo 23, dice: no se dejen perturbar, no os turbéis de que mi venida ya está cerca, y no se dejen engañar. Es lo mismo que dijo Cristo, de que aquí está el Cristo, los pueden engañar. Entonces, bueno, primer punto, no se dejen asustar. ¿Qué dice el versículo 2? Ni siquiera por un espíritu. Es que yo tengo una revelación del Espíritu Santo, cualquier espíritu, y lo pone en esta versión en minúscula, porque seguramente ese espíritu no será el Espíritu de Dios, que no va a venir a decirnos algo que Dios Padre no quiso decir, que Dios Hijo tampoco, y el Espíritu no quiere que se arme un alboroto con eso. Ni una palabra, ni una carta que pretenda parecer como nuestra, está diciendo Pablo de él y de su equipo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces eso quiere decir que tal vez ya les habían mandado a esa iglesia y tal vez a otras cartas supuestamente de Pablo diciéndoles: ya Cristo viene, y viene para tal fecha. La gente tomándose el nombre de Pablo o de alguno de su equipo apostólico o de algún otro apóstol de pronto para decir que Cristo ya venía. ¿Para qué? Para asustar. ¿Por qué piensa usted que pasa eso? Piense un momento. Porque la gente le gusta y se mueve más por temor que por convicción. Y no necesita convertirse para moverse por temor. Cuando yo tengo miedo de que ya Cristo va a venir, vengo, así yo no me quiera convertir a Cristo, a ver si de pronto arrodillándome acá o haciendo ayuno y vigilia todos los días. No está mal hacer ayuno y vigilia, no está mal congregarnos, debemos hacer ambas cosas, pero si lo estoy haciendo para manipular a Dios porque ya Cristo viene el fin de semana, o porque ya Cristo viene en el año 2000, como se dijo en el año 2000, o porque ya Cristo viene en el día 6 del mes 6 del año 2006, dijeron en algún momento, y conectando números de una forma tonta e ilógica, entonces yo estoy no viniendo ni a orar, ni a vigilia, ni a ayunos por convicción, arrepintiéndome de pecados, sino por simple susto, como cualquiera llegaría, como cuando a uno lo van a agarrar robando y uno deja de robar para que no lo agarren. Pero al rato que ya no lo agarraron, va y vuelve y roba. Por susto mucha gente se mueve y se llenan las iglesias y la gente hasta diezma y ofrenda y les va bien. Por eso es que la gente trabaja por susto en las iglesias, por si acaso, para que lo recordemos. Pero tampoco nos debemos dejar, verso 3, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, el de la segunda venida de Cristo y nuestro encuentro con Él, no vendrá sin que antes pase algo, sin que antes venga la apostasía, que es la negación de la fe, el abandono de la fe, o todo lo que es contrario a la fe en Dios por medio de la obra de Cristo. Dice ahí: y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Si usted quiere ver de dónde saca estos términos el apóstol Pablo, como pasa con Cristo en Mateo 24, lo saca del capítulo 11 de Daniel. Y Daniel,
como pasa con Cristo, Mateo 24 tiene una profecía que puede ser de doble cumplimiento, algunos piensan que no, otros que sí, pero apunta a que un día entraría, y eso se cumplió antes que viniera Cristo, con un rey griego, Antíoco Epifanes, que entró decenas de años antes de Cristo, no cientos, y se metió al templo y ofreció un sacrificio impuro, una cerda, una marrana, algo que era abominable para los judíos, y él mismo se llamaba Dios manifiesto, Epífanes, y eso trajo aborrecimiento y fue algo abominable que no se había visto nunca en el templo de Israel. Ese era el primer cumplimiento. Ahora hay un segundo, y es este final, y este final será por un hombre. Algunos piensan que la expresión hombre de pecado, creo que son la minoría, puede referirse en general a la humanidad más pecaminosa, como escribe Pablo en una de sus cartas diciendo que en los postreros tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces cuando llegue ya el ser humano, no un hombre individual, sino el ser humano a ser tan pecaminoso que ya, pues eso se parece muy parecido a este lado del mundo en este tiempo, ¿no? Por eso es que muchos se asustan. Que ya no quiera a Dios, no se someta a Dios y a sí mismo se llame Dios, entonces es cuando ya está cerca la venida de Cristo. Pero tiene que llegar a un nivel de maldad tan grande que eso pase. Pero lo más seguro es que no es en general la humanidad, sino que aquí sea un hombre individual, que aunque la humanidad sea la más pecaminosa, como los tiempos, dijo Cristo, de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, dijo Cristo más específicamente Noé, aunque sea tan pervertida la humanidad, va a haber, según se entiende y la mayoría lo comprende, un individuo que en otro texto se le llama, o otros textos bíblicos como el Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, se le llama anticristo, porque anti significa en contra o que reemplaza o suplanta. Está contra Cristo, reemplazando a Cristo, haciéndose llamar por Cristo y atrayendo a la gente a él como si él fuera Cristo. De hecho, el Apocalipsis presenta una trinidad satánica. El dragón sería el diablo que imita y quiere suplantar al Dios Padre. El anticristo sería la primera bestia, sería el que quiere reemplazar a Cristo y va en contra de Cristo. Y el falso profeta o la segunda bestia en Apocalipsis sería el que reemplaza o va en contra del Espíritu Santo, porque le hace la promoción a la primera bestia, al anticristo, como el Espíritu lleva al creyente a Cristo. Entonces vemos que esos textos tienen una expresión simbólica. Lógicamente no creemos que Satanás sea un dragón, entonces tenemos que desmenuzar eso, a qué se refiere, pero sí creemos que hay una realidad, porque ya este texto no es simbólico, este texto es más claro, es un texto en prosa, no en lenguaje apocalíptico, sino en lenguaje normal. Dice un hombre de pecado. Entonces sí debe haber un anticristo, un líder mundial que viole y que instaure, y para eso tiene que haber un gobierno mundial, y por eso todo el mundo se asusta con la Organización Mundial de las Naciones Unidas o cualquier tipo de organización que quiera dominar las naciones. Y yo personalmente pienso que, es mi perspectiva, creo que eso nunca será perfecto, nunca un hombre gobernará exactamente a todo el mundo. Pero sí, en general, puede que un ser humano gobierne por un sistema a mucha gente, porque habrá gente que de pronto se aleja de las montañas, como pasó en el tiempo del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica dominaba, que los creyentes diferentes al catolicismo tenían que irse a montañas a vivir lejos de la ciudad, porque de pronto los perseguían como herejes y los mataban. Pero sí, obviamente habrá un sistema mundial que abarque las compras, las ventas, como dice Apocalipsis, las negociaciones, las transacciones, la política, la religión, unificando las religiones. Yo, por ejemplo, estoy en el Comité de Libertad Religiosa queriendo unir a las personas de diferentes religiones, no para que crean que todos creemos lo mismo, sino para que nos unamos a defendernos frente al ataque contra las iglesias de cualquier tipo que nos están violando los derechos a predicar y a creer lo que creemos. Pero una de las cosas que quiero utilizar como argumento para la unidad es que ellos no creen igual que yo, para que no caigamos en esa tonta creencia del mundo, que yo tengo que pensar que el otro tiene que pensar igual que yo para que defendamos un punto en común. Y yo puedo pensar que todos los demás se van para el infierno según la Biblia, pero me puedo unir con ellos en un elemento como, por ejemplo, los valores. Buscar que entre todos rechacemos, por ejemplo, el matrimonio de un solo sexo, o como ahora se estaba rechazando la ley de inconvertibles, porque no solamente va a ser para psicólogos o para maestros, sino también para pastores, aún sacerdotes de cualquier religión, que supuestamente eso ya se dio estaba viendo hoy en qué país fue que se dio, creo que en México, esa ley. Usted no les puede decir a nadie, ni le puede ayudar, ni le puede insinuar siquiera que se deje ayudar en su orientación sexual,
para cambiar lo que él piensa que él es, así él se lo pida, porque entonces usted va preso. Entonces iríamos presos por predicar el evangelio y predicar lo que el texto bíblico dice sobre eso. Entonces ahí nos podemos unir, pero no para decir que todos estamos bajo la misma religión, porque es mentira. Yo no puedo decir que creo en el mismo Dios que creen los musulmanes, ni puedo decir que voy igualmente para el cielo que los judíos, aunque ellos crean en el Antiguo Testamento. Si no han creído en Cristo, no lo van, o no van a estar con Cristo, ni se van a encontrar con Cristo. Entonces no debemos dejarnos llevar por esas tendencias que van a hacer o que van a querer engañarnos con eso de que Cristo viene para reemplazar a Dios, reemplazar a Cristo, reemplazar nuestra fe y desplazarnos de la fe en Dios conforme la obra de Cristo. Unos por susto, otros por engaño, y casi siempre el engaño viene después del susto. Nos han asustado y uno está tan asustado que ¿y ahora qué hago? Cristo ya viene, pues venga para acá que yo soy el nuevo Cristo. En estos días vamos a ver una película con unos hermanos en una casa, y que una película cristiana, encontramos una, tienen que tener cuidado y pensamos, aquí la íbamos a ver, y esto no será de la secta del Dios omnipotente. Es un término bíblico el Dios omnipotente, pero hay una secta oriental o una religión oriental que habla de que ellos creen en el Dios encarnado, el Dios omnipotente, y que ya Cristo vino otra vez y que está en medio de nosotros, y nunca lo presentan quién es, pero ya está. Y las películas son muy atractivas porque en los países del otro lado del mundo no solo persiguen a los cristianos evangélicos de la más sana doctrina, sino los católicos, persiguen a los que son, entre comillas, cristianos, que no sean musulmanes o que no sean hindús y cosas por el estilo. Entonces ellos muestran que a ellos los persiguen en esas películas por creer en la palabra de Dios. Entonces uno se mete y uno se siente atraído, y cuando se da cuenta le están presentando una doctrina totalmente diferente y tratan de engañarlo a uno. Cuidado con las redes sociales, cuidado con las películas. Voy a enviarles en estos días, hoy mismo, a ver si lo envío después de salir de acá, un estudio de Byte donde muestra que todo el mundo quiere aprender todo por Google. Google, si tiene el iPhone, entonces dice Siri, algo así le dice, ¿no? Pero le dice a Google, ya le tienen hasta el de voz. O si no, le escriben, ¿en dónde puedo comer hamburguesa cerca? Y así como le preguntan dónde puede comer hamburguesa cerca, le preguntan cuándo será la segunda venida de Cristo. Hay gente googleando eso y les responde el Google, y el Google responde de acuerdo a un programa, y para recortar el asunto, el programa termina mostrando con diferentes criterios cuál es la respuesta más conocida, la más acertada, la más capacitada, y por lo general las respuestas están saliendo sobre Cristo, sobre Dios, sobre la Biblia, primero y segundo por lo general de los testigos de Jehová y de los mormones o de la iglesia de los santos de los últimos días. Y uno dice, y entonces, y si usted va a aprender por Google, entonces no espere quedar muy bien enseñado, puede que lo engañen. Pero sí hay material bueno en internet. Yo estaba viendo ahorita un seminario que se llama Seminario Carey, y estoy pensando, si no continúo con el libro después de esta graduación que tengamos este año con los hermanos que están, empezar con ese seminario que es más largo y tiene un enfoque, pero tiene un enfoque por internet y es muy sano y tiene un enfoque más misionero. Y lo estoy viendo, lo estoy examinando, voy a meterme con ellos a ver qué se puede hacer para que todos en la iglesia estudien, y todos los que ministren al menos estén estudiando allí, así se demoren 3 años en salir. Y ya no haya excusa, y voy a mirar cuántos son los costos y todo lo demás, a ver cómo es el asunto. Pero la idea es que yo también viva pendiente de qué es lo que ustedes googlean, aunque yo no pueda estar todo el tiempo con ustedes, pero Dios sí está. Y si tienen alguna duda, pregunten a algún hermano maduro o a alguien que esté liderando la iglesia, o pregunten en la asamblea, cuando estemos varios hermanos. Pero cuidado con dejarse engañar, porque también de aquí mismo se han ido personas detrás de los mesiánicos, porque se pusieron a googlear por internet, por YouTube, cómo aprender hebreo, y terminaron con los judíos mesiánicos que niegan a Cristo. Por estar aprendiendo hebreo se volvieron judíos, lo que los gálatas nos reprenden, lo que los hebreos, veremos, la carta a los hebreos se reprende. Entonces no se dejen, con eso de que Cristo ya viene, asustar, y no se dejen engañar. Y al final, verso 5, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Aquí pongámoslo en afirmativo y no en pregunta. Ya Pablo les había advertido personalmente sobre esto. Entonces podemos decir, como Pablo no está con nosotros, pero sí los escritos que dejó Pablo, no solamente que no nos dejemos asustar, que no nos dejemos engañar, sino que positivamente nos acordemos de la enseñanza bíblica.
de lo que Pablo había dicho a ellos y que quedó escrito para nosotros. Acordémonos de eso. Vayamos a los textos. Yo les di una clave ahí en Apocalipsis, Daniel 11, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que son paralelos del fin de los tiempos. Léanlo, estudien comentarios sobre eso. La semana entrante veremos sobre ese misterio de la iniquidad que después se dice que está deteniendo la segunda venida de Cristo. Lo veremos la semana entrante con un poquito más detalle. Pero no se deje asustar, no se deje engañar. Acuérdese de lo que nos dejaron en la Biblia escrito, de las enseñanzas bíblicas, y prepárese como cualquier creyente, siendo cada día más fiel al Señor, para que cuando Cristo venga usted se encuentre con Él. Confíe en eso y viva conforme a alguien que cree en Cristo. Los que van conmigo en los devocionales saben cómo debe vivir un cristiano, de acuerdo a lo que vemos en 1 Corintios, que cree en el Señor, porque estamos viendo cómo Dios a través del apóstol Pablo estaba no solo recordando el Evangelio, sino sacándolos de ciertas prácticas pecaminosas. En la práctica eso, pero confiamos en Cristo para cuando Él venga, se encuentre con nosotros y lo recibamos y estemos, como dicen 1 Tesalonicenses 4, para siempre con Él. Lo importante, tampoco se deje asustar o se deje confundir o se deje desanimar por las diferentes posturas de iglesias de sanas doctrinas, que si Cristo viene y se devuelve, que si Cristo viene y baja, que si son 7 años, no importa. Lo importante, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, es que estemos para siempre con Él. Lo importante, según 2 Tesalonicenses 2:1, es que nos encontremos con Él. Si estamos para siempre acá abajo, no importa. Si no fuimos arriba, si no duramos 7 años arriba, mientras acá había una cantidad de cosas, o si no fuimos para arriba de una vez, o si no fuimos para abajo de una vez, lo importante es estar para siempre con Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir este tiempo juntos en tu palabra. Pedimos, oh Santo Señor, que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo ante la expectativa de la conclusión de estos tiempos finales, cuando Cristo regrese. Nos ayudes a estar seguros de que nos encontraremos, por la obra de Cristo, nos encontraremos con Él. Primeramente, no nos dejes asustar por los que nos quieren asustar, ni engañar por los que nos quieran engañar, sino más bien nos ayudes a acordarnos de lo que tú nos has enseñado en tu palabra sobre ello y estemos seguros para siempre en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.